Este programa llega a ustedes gracias a el colectivo Conectando Chimbacalle, Guaira, Plataforma Cultural, TV.Cultura y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Este programa busca compartir, recopilar, conectar y transmitir la memoria histórica y vivida de los habitantes del barrio de Chimbacalle a través de un diálogo intergeneracional entre los y las vecinas del sector. Memorias en movimiento. Mi nombre es Yolanda Salcedo. Yo soy oriunda de Cayambe y yo vine a Quito cuando tenía 12 años. Llegué a vivir a lo que es ahora la ferroviaria, no sé antes o ahora cómo se llame, pero antes era la Ferroviaria Baja. Y luego pasamos a vivir justo donde es ahora el centro médico de aquí de la Napo. Entonces ahí vivimos con mis abuelos y posteriormente ellos compraron la casa donde hoy habitamos. Entonces en esa época lógicamente era muy bonito, pues era muy lindo. Yo me acuerdo, porque me imagino que todo eso debe ser Chimbacalle también, ¿no? Entonces yo recuerdo que no había el centro médico, era una sola cancha que había y habían baños públicos y uno tranquilamente se salía a jugar, pues ahí nadie le cobraba nada, ni le permitía, ni le decía ni salga ni entra, sino que uno se cogía y se iba a jugar. Y luego pues vinimos a vivir acá. Era tan diferente todo pues a lo que es ahora, muy bonito. Me acuerdo de los buses, de los paperos que se les decía que eran de madera, esos gigantescos. Entonces había el mercado, me acuerdo, que era en la plaza que ahora es el parque. Y lógicamente cuando llovía pues era puro lodo, pura suciedad, sus espacios, cada uno tenía sus espacios y nosotros con mi mamá pues salíamos a hacer las compras ahí. Bueno, dentro del barrio aquí vivió mi abuela. Ella fue la que compró la casa. Mi mamá era única hija, entonces nosotros como nietas vivíamos aquí, estudiábamos aquí y nos gustó. A mi abuela le gustó mucho este sitio porque era muy llamativo, muy colorido. Había, ¿qué le puedo decir? Mucha comunicación con los vecinos. Había mucha solidaridad, mucha confianza, que uno tranquilamente podía pedir cualquier favor al vecino y el vecino encantado le hacía sin ningún problema. Pero esa sería la historia de mi familia, que vinimos, somos migrantes también de otra ciudad a la capital. Y yo me considero quiteña de corazón porque ya vivo aquí más de 50 años. Entonces, he disfrutado mucho. Disfruté cuando era jovencita de aquí, pues del barrio, con los amigos que nos reuníamos, personas que vivían acá en Chicago, vivían por acá por la Pedro Gual. Entonces nos reuníamos afuera de la casa y nos quedábamos hasta muy noche conversando, jugando. Entonces era muy bonito. Bueno, cuando yo llegué aquí había solamente por ejemplo, la iglesia, el santuario. No había la iglesia, la nueva, la que es la grande. Y ¿qué más? No había el mercado. Aquí había un hombrecito, un mudito, porque por aquí pasaban, era el Colón Camal. Entonces, ¿qué sucede? Que esta parte de aquí, pues de la calle era muy estrecha, entonces al subir o bajar los buses había
la probabilidad de que se choquen, entonces él era el que dirigía el tránsito, y muchas ocasiones les hacía parar hasta los mismos policías. Entonces, bueno, yo me imagino que la parroquia de Chimbacalle debe ser muy extenso, porque para que sea parroquia tiene que tener muchos barrios, pues, ¿no? Entonces, y el barrio de Chimbacalle, lógicamente, es un barrio grande, que abarca muchas cosas. Había, me acuerdo, fábricas, habían las fábricas de sombreros, por ejemplo, y el mismo tren, pues, el mismo tren que era tan característico, su pito, y nunca uno se perdió pues esa ilusión de bajar corriendo a ver cómo llegaba el tren, ver cómo llegaban las personas del sur del país, venían con sus cargas, venían a vender, pues no, aquí sus cosas, que para nosotros eran cosas novedosas pues en esa época. Entonces, yo me imagino que no sé de dónde a dónde abarca el barrio, ¿no? Pero yo le amo a Chimbacalle. Entonces, yo siempre que estoy en algún sitio y decimos, sí, vamos a Chimbacalle, Chimbacalle de mi vida. Que bueno, todavía puedo caminar con tranquilidad, ¿no? En el barrio. Dando gracias a Dios, nunca me han asaltado ni me han robado, nada por el estilo, a pesar de que siempre dicen que en el sur es más peligroso y todo, pero dando gracias a Dios, no, siempre ha habido seguridad en ese sentido, hemos podido salir hasta ahora con tranquilidad y eso es lo que me gusta, ¿no? Y ¿qué le puedo decir? La diferencia que hay ahora. Después de la pandemia, lógicamente, todo ha cambiado en todo sentido. Nos hemos vuelto más temerosos de las mismas personas, de los mismos vecinos, porque como ha habido tanta migración de tantas personas de otros países, de otras ciudades, entonces uno no se sabe, ¿no? En quién verdaderamente confiar. Entonces eso es lo que no me gusta. A mí me gustaría es que vuelva el tren. Sí, porque yo me acuerdo de niña, pues con mi papá sabíamos ir en Cayambe, sabíamos ir, porque él tenía una farmacia. Entonces, nosotros, siempre él nos decía, pues a nosotros, vamos a ver lo que tome el agüita el tren. Entonces era esa una novelería, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿qué más? Era muy pintoresco, por ejemplo, el mercado, pintoresco, el Cine México, por ejemplo, me acuerdo, el Teatro México, bajábamos con mis hermanas, pues, en esa época, jovencitas, a ver las películas de Sandro, por ejemplo. Entonces eso, o de los enmascarados que peleaban, y en fin, era muy bonito, muy lindo. Lógicamente sé que ahora es un teatro muy renovado, que es muy hermoso. Yo no he tenido la oportunidad de ir por ahí, pero las veces que he pasado he visto que lo mantienen muy bonito. Había también las lavanderías, me acuerdo que había las lavanderías públicas donde se bajaba, pues personas que no tenían agua, por ejemplo, bajaban y solían lavar, pues ahí habían bastante, yo me acuerdo que habían algunas lavanderías, piedras de lavar. Ha cambiado completamente, pues, completamente, totalmente, porque el de antes nos conocíamos todos, pues, todos nos conocíamos, todos los vecinos, sabíamos quién vivía al frente, quién vivía al lado, la casa de tal persona, y en fin, todos nos conocíamos. En cambio ahora, tantos sitios que son cerrados, personas que han venido de otros sitios han comprado casas, sitios que están vacíos, que ya no hay actividad. Ahora es un barrio, muchas ocasiones muy pasivo,
y antes era muy activo porque habían comercios, había el hecho de que pasara por aquí el bus del Colón Camal hacía que había mucha actividad, pues el Colegio Quito, que antes era solo de señoritas, el Colegio Montúfar, las escuelas, la Escuela Argentina, por ejemplo, y había un bullicio total, completo, con los niños, las jovencitas, los muchachos, otras escuelas, y en fin, tanto, pero ahora es tan pasible, y tan famoso que era por Chicago Chico, pues. Entonces yo recuerdo ahí del señor Almagro, por ejemplo, una persona que muchas vecinos le tenían temor, le tenían miedo, pero en medio de todo era una persona muy culta, porque yo recuerdo a mi mamá siempre, cuando se encontraba, siempre era doñita, buenos días, o doñita, buenas tardes. Y ellos cuidaban aquí a los vecinos. Yo jamás les recuerdo que ellos hayan cometido algún ilícito aquí dentro del barrio, sino al contrario, siempre cuidaban. Por ejemplo, ellos siempre estaban pendientes de cuidar a las muchachas que salían del colegio, porque en esa época nos daban la materia de taquigrafía. Entonces de ley teníamos que ir llevando la máquina de escribir, pues. Entonces, de mecanografía. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, ¿quién no trataba de robar? Pues no, entonces siempre recuerdo que ellos cuidaban. Bueno, en esa época yo recuerdo algo muy llamativo era, por ejemplo, el pase del niño. Entonces, ahí las escuelas, me acuerdo, se disfrazaban de angelitos, antes se les decía los yumbos, los huevos que se ponían un taparrabo, se ponían plumas, y salían bailando, pues, ¿no? Y con la banda, los voladores, y era uno tras de otro el desfile de los niños, pues, cosa que ahora ya no se ve, lógicamente por el peligro, porque ya no hay solidaridad entre las personas, ya no hay una buena comunicación, se han perdido valores, que ya casi ya no hay, pues lamentablemente ahora ya no hay ese respeto hacia la religión, hacia los mismos padres. Entonces, eso, de ahí, ¿qué más? El juego de los trompos, me acuerdo. En escuela nos hacían salir, pues porque, por ejemplo, yo estudié aquí en Escuela Velasco Ibarra, que era en el Camal. Entonces, de ahí, como lógicamente me quedaba cerquita de la casa, pues entonces ahí nos hacían jugar. Y cuando vine a vivir acá, en Chimbacalle, también se mantenía esa misma tradición. La soga, las canicas, había los marros, y en fin, tantos juegos, tantas cosas tan bonitas. Esas tradiciones ya ahora ya no hay. Ya no. Esa es una cosa que sí da pena. Cuando se hizo la construcción de la nueva iglesia, fue un avance. Cuando se hizo el parque, cambió completamente. Cuando se hizo el mercado, entonces yo recuerdo tan bonito ese mercado, pues abajo eran todo lo que eran víveres, en la segunda planta eran todo lo que eran frutas y más arriba todo lo que eran cárnicos. Entonces era completamente lleno. ¿Y quién no venía al mercado de Chimbacalle? Todos, de muchas ocasiones venían no solamente de aquí del sector, venían de Luluncoto, venían hasta del mismo Camal. Entonces, todas esas cosas ha cambiado, ha hecho que en su época, lógicamente, esto era tan hermoso, tan lindo. Ya le digo, había tanta actividad, tanto movimiento, pero lamentablemente ahora, por ejemplo, ver ese mercado, eso es una pena, ¿no? Es una pena porque es un elefante blanco que está ahí sin utilizar, habiendo oportunidades de que se pueda utilizar para tanto joven que hay, para que no esté tal vez intentando
ingresar a las drogas, al alcoholismo, pudiendo hacer ahí un sitio donde haya una diversión sana, juegos, en sí, ahora que la tecnología ha avanzado tanto, se les puede enseñar tantas cosas positivas, pero lamentablemente no hay apoyo de las autoridades. Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros no tenemos pues esa facultad para poder tomar esas decisiones y decir esto es para nosotros, esto es nuestro, esto nos dieron haciendo a nosotros y nosotros podemos coger y cambiar ese aspecto, ¿no? Pero ya digo, no, es una pena. Bueno, yo recuerdo de los molinos, pues era un movimiento increíble, porque llegaban los camiones, pues y iban llevando el material, y ahí iban llevando todo lo que estaba ya fabricado, pues. Entonces era un movimiento increíble y con el tren era más todavía. Entonces, y la fábrica UMCO, pues, la famosa fábrica UMCO, que lamentablemente ahora ha quedado solamente un almacén. Entonces, todo eso era, ya digo, era algo tan bonito porque uno se podía salir y darse las vueltas, ya se conocía, pero nos gustaba seguir yendo por esos sitios donde era bonito, pues antes había también la cárcel de jóvenes, más arriba de la fábrica UMCO, donde muchas ocasiones se escapaban los muchachos y todo lo demás. Entonces, sí, había el retén, me acuerdo también, acá abajo, al lado de la escuela Brasil, era el retén policial, donde ya les llevaban a los infractores. O sea, todo eso se ha ido perdiendo. Ahora son, ¿qué son? Edificaciones botadas, que ahora están creciendo hasta árboles por dentro. O sea, no hay un proyecto donde se beneficie a la comunidad. Por ejemplo, imagínese esas casas botadas en desuso. Hay tanta gente de la calle que tranquilamente el municipio podría arreglar eso y facilitar una vivienda a personas por un costo mínimo. Entonces, pero tampoco hay eso. Entonces, para mi forma de pensar y para darle un aspecto más diferente a Chimbacalle, deberían de tomar en cuenta esas situaciones también, porque hay mucha gente de calle aquí. Hay gente que amanece en el parque, por ejemplo. Hay una señora que tiene un muchacho como que dicen que es hijo. Yo no me explico en semejantes fríos cómo puede una persona mantener a un muchacho de esa manera en semejante frío. ¿Cómo se alimentan? Una sanidad, un baño, alguna cosa, yo no tengo idea cómo pueden hacer eso. Entonces, todas esas cosas sí se debería tomar en cuenta. Las actividades económicas, hay las farmacias, hay panaderías, hay carnicerías, hay bazares, hay tienditas, hay personas que venden sus productos. Entonces, esa es la actividad económica más fuerte que hay. Porque en muchas ocasiones, lógicamente que tenemos cerca, por ejemplo, el Santa María o el Tuti, pero muchas ocasiones no tenemos tiempo para irnos por esos sectores. Entonces nosotros vamos desde la vecinita del barrio y vamos y le hacemos el gasto a ellos. Entonces, esa es la actividad. Sí, conozco de jóvenes que tratan de reunir a más jóvenes, haciéndoles conocer sus proyectos, de tratar de incentivarles a que participen con ellos en música, en artes, por ejemplo, salir acá al museo, conocer la naturaleza, valorar la naturaleza, que es una creación tan maravillosa de Dios y que lamentablemente no sabemos cuidar. Entonces, todos este grupo de jóvenes, yo conozco que tienen unos proyectos muy, muy buenos que ojalá
Ojalá que las instituciones a las que ellos han podido llegar les tomen en cuenta para que de esa manera este barrio mejore, porque sí hace falta más cultura, hace falta, por ejemplo, diga usted, un paseo, por ejemplo, ir a conocer el Cine México, darnos una vuelta por el museo, que es algo tan bonito, tan hermoso. Hay los parques que están en Santa Ana, creo que se llama. Entonces podemos, y gracias a los jóvenes, gracias a ellos, se ha podido hacer muchas cosas, por ejemplo, en las festividades recuerdo del Divino Niño que se hace, las festividades. Entonces, ahí los muchachos nos facilitan el sonido, nos ayudan con la música, nos ayudan haciendo propaganda, y en fin, todas esas son ayudas muy positivas para el barrio. Ser de Chimbacalle, vivir en Chimbacalle, amarle a Chimbacalle. O sea, todavía hay personas antiguas que ya hemos pasado los 60 años, que nos conocemos de mucho tiempo, y que todavía hay esa familiaridad, ¿no? De conversar, de acordarnos de las cosas como era antes el barrio, de la vecinita que vivía al frente, del chisme. El chisme nunca ha faltado. Entonces, como sabía decir mi suegra, conversaba con una prima, rezaban el rosario, y ella le decía, vea Julanita, le decía, ahora sí, chismeemos un poquito. Entonces, esa es la característica que todavía existe aquí en el barrio. Por ejemplo, lógicamente yo no he sabido que aquí en Chimbacalle o por este sector de Chimbacalle o lo que quiera que sea, que se haya volcado un tren. Lo que sí conozco, por ejemplo, es de un tremendo accidente que había habido, un descarrilamiento viniendo del sur del país. El tren se había volcado. Hay una loma que se llama Canambaye, cerca de Cayambe, y decían que eso era completamente vacío por dentro. Y el momento en que se había descarrilado se oía el pito del tren a través como eco, a través de eso. De eso sí recuerdo, pero de aquí de Chimbacalle no he oído. Lógicamente que sí me han contado, me han conversado, es que han visto fantasmas en el tren, que han visto fantasmas, que han visto cosas que se mueven, que se cierran, que se abren. Lógicamente yo no he experimentado, ni quisiera tampoco experimentar. Los molinos. Los molinos eso es como una firma de reconocimiento de Chimbacalle, que desde una parte alta usted los puede ver. Entonces, ese sería el icono de nuestro barrio. También yendo ya más arriba, lo que ahora es el museo, también se puede distinguir, porque es una parte sumamente alta, pues entonces sí se los puede ver. Y la iglesia antigua, pues, que es también muy tradicional, esos serían los antiguos. Claro, qué lindo. Igual la iglesia creo que es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí. Ahora es santuario, ahora fue declarada santuario, porque dicen que, de acuerdo a la historia, dice que esta iglesia había estado abajo por donde ahora es la Inmaculada. Entonces que de ahí habían traído piedra por piedra para edificar lo que es ahora la iglesia. Ha evolucionado, por ejemplo, yo recuerdo aquí en la esquina de la Alpahuasi y Guayabamba, había una casita que era de 2 pisos, y en la parte de abajo había un cuartito pequeño, donde ahí había la señora Charito, que sabía vender la leche.
sus platanitos y todo lo demás. Pero lamentablemente eso lo derrocaron y ahora es una edificación que no tiene ni pies ni cabeza, porque es un abandono completo, total, que desfigura a lo que es el barrio de Chimbacaya. Entonces, si los dueños pudieran hacer algo positivo para mejorar esa estructura o facilitar alguna institución, alguna cosa para que eso no esté ahí tirado, no esté botado de esa manera, que a la final es, no es pues ni estético, no es eso. Entonces, sí, eso es lo que ha cambiado. Por ejemplo, antes de que sea lo que es ahora, lo que era la panadería, recuerdo, era una casita, sí, igual de 2 pisos, pero eran puertas de madera, eran las tienditas que habían ahí, más arribita había la zapatería, que hubo años de años, había también un dentista, me acuerdo, todo eso ha cambiado, sí. Muy bien. Aquí cerca de aquí donde yo vivo habían 2 profesores, por ejemplo, que ellos siempre intentaban colaborar con el barrio, tratando, por ejemplo, a familias que tenían sus hijos y que no podían los muchachos o los niños ingresar a las escuelas, entonces ellos trataban en lo posible entonces ellos se ganaron esa fama de ser solidarios con las personas. ¿Qué más había? Un doctor, el doctor Manuel Sosa, por ejemplo, muy querido, una persona muy querida, aparte de ser médico, cantante, y muy ocurrido, muy chistoso, y muy solidario con las personas. ¿Quién más ha vivido aquí que haya sido importante, que yo haya conocido? No, tantas familias que vivimos aquí, que nos hemos quedado, pero otras ya han emigrado o han fallecido los padres, han vendido las casas. Para mí, yo considero que Chimbacaya es el único barrio que tiene su himno. Entonces, ¿quién no le gusta Chimbacaya? Sí, entonces, es algo tan bonito, porque muchas ocasiones nosotros con mi hermana, por ejemplo, hemos cogido un taxi y les hemos dicho, por favor, hasta Chimbacaya. Ah, Chimbacaya, un barrio tan bonito. Y así, es que es lindo, es lindo. Solamente el hecho de decir Chimbacaya, parece que uno está hablando como si dijéramos de algo como la Plaza Grande, por ejemplo, algo así tan tradicional. Entonces, aquí también todavía hay tradiciones, todavía hay gente que vivimos, hay personas mucho mayores que han vivido, que han experimentado, que tienen conocimiento de cosas maravillosas que han pasado aquí en el barrio y que lamentablemente con los años, paulatinamente, se han ido perdiendo, ¿no? Como en todas partes, al menos ahora que hay tanta tecnología, ahora ya no hay tanta comunicación, ¿no? Sino que por donde quiera que uno que vaya, lo primero que se ve es con las personas con los teléfonos. Si uno se dice buenos días o buenas tardes, a veces ni le contestan por estar en el teléfono. Entonces, todo eso, ¿no? Todo eso, pero el barrio Chimbacaya es lo mejor, lo más bello, lo más hermoso de Quito. Por ejemplo, los jóvenes mismo han solicitado a las autoridades que vengan, que vean las deficiencias que hay en el barrio. Por ejemplo, yo considero que si un parque, eso creo pertenece al municipio, entonces el municipio sí debería dar un poco de colaboración para que se corte todas esas hierbas que en vez de poner bonito afean al parque, afean al barrio, y es el único parque que nosotros tenemos como Chimbacaya. Entonces nosotros no tenemos espacios para que los niños salgan a jugar, que haya canchas, que hayan
equipos para que jueguen, para que hagan deporte las personas adultas mayores. No tenemos absolutamente nada. Entonces, eso sí debería de cambiar. Eso debería hasta para mejorar, hasta para que los mismos políticos se lleven unos pocos votos, deberían de hacer algo por eso. Hay casas, por ejemplo, aquí porque me imagino que Chimbacalle también es parte de la Maldonado. Entonces, en la Maldonado hay casas que están a punto de caerse y nadie hace nada, porque es hasta un peligro. Aquí mismo en la calle Guayabamba hay casas que están abandonadas, se están cayendo en pedazos. A uno le da miedo, por ejemplo, ir por esa vereda, porque aquí le cae un pedazo de vidrio. Entonces, si las personas, los dueños no ponen interés en arreglar alguna cosa, por lo menos sí deberían de alguna manera arreglar, pues no, por beneficio mismo del barrio, porque no solamente los jóvenes o la directiva o algo tienen la potestad para coger y decir, no, esta casa se va a arreglar, esto se va a componer. No, la obligación es de las autoridades, no de nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque a la final nosotros estamos pagando impuestos, pagamos todo lo que nos piden, pero a cambio no recibimos nada. Entonces todo eso sí deberían de cambiar. Yo recuerdo, antes de que sea, por ejemplo, lo que es la avenida Napo al lado del Colegio Montúfar, todo eso era solamente terrenos baldíos. Y nosotros como moradores del sector, nos íbamos a pasear allá, nos íbamos a jugar ahí pelota, nos íbamos a dar las vueltas, nos íbamos con nuestros triciclos o bicicletas, porque era completamente vacío, botado. Entonces, eso era, pero ya después ya se pobló, y ahora aquí usted venga a Chimbacalle y vea si es que hay un sitio. Solo uno nomás quisiera que me indiquen dónde hay un parque donde la gente de aquí, de Chimbacalle, puede venir y jugar. Por ejemplo, yo soy una persona adulta mayor, entonces a mí sí me gustaría, por ejemplo, que haya un sitio, un parque, donde yo pueda coger, salir a caminar y algo, pero eso no se puede hacer. Yo tengo que caminar aquí dentro de mi casa para no enfermarme ni que alguien me coja y me atraque. Que vengan, que conozcan el barrio, que sepan que habemos personas que amamos a nuestro barrio y que tratamos de hacer mejoras, que consideren que hay gente joven, gente muy joven, que está tratando de sacar adelante al barrio de Chimbacalle. Porque las personas mayores ya vamos envejeciendo y los años ya van pesando. En cambio, los jóvenes, ellos están en esa apertura de que venga la gente, que venga, que conozca. Hay sitios bonitos para conocer, por ejemplo, el museo, hay, por ejemplo, las casas en sí, el barrio. El barrio es hermoso, es bonito, la gente es gentil, todavía es gentil. Lógicamente que hay sitios que están muy abandonados y muy botados, pero vengan, visiten el barrio, visiten especialmente cuando son las fiestas de Quito, cuando son las fiestas del Divino Niño, cuando los jóvenes preparan, por ejemplo, sus proyectos. Es muy, muy bonito ver eso, cómo esos muchachos cogen y tratan de sacar adelante a toda la juventud. Pero no caer en el peso en los hombros de ellos, porque las autoridades también tienen que colaborar en ese sentido, porque los proyectos que ellos han presentado son excelentes, son muy buenos para beneficio, no solamente de las personas que vienen a conocer el barrio de Chimbacalle, sino para las personas que vivimos en sí aquí. Entonces la juventud dicen que es el futuro de nuestra nación, pero que demuestren las autoridades, no solo los jóvenes, pues. Bueno, yo lo que les diría es, yo no soy, como digo, yo soy migrante en Chimbacalle, pero yo le he llegado a amar tanto a mi barrio, que yo lo que les digo a los jóvenes es que valoren lo que tienen, porque no se van a quedar de esa edad.
van a crecer, se van a hacer personas adultas, tendrán hijos, tendrán nietos, ya esas gentes que van a nacer posteriormente van a poder conversar, van a poder contar cómo era nuestro barrio, cómo era la gente de nuestro barrio, y que no pierdan ese amor a Chimbacalle, que lo amen, que lo quieran, y que sobre todo colaboren con los proyectos que hace tanto la directiva como los jóvenes, porque no todo podemos esperar a que los demás nos den haciendo, sino nosotros también colaborar en lo que podamos hacer. Por ejemplo, el tratar de tener limpio las calles, las veredas, cuando les saquemos a nuestros perritos, animalitos, si se hacen sus necesidades, coger en una fundita, botar, aprender a ser en ese sentido cultos y educados, porque no es difícil, pues no es complicado. A la final, el 99% de personas que vivimos aquí hemos pasado por escuela, nos han inculcado valores. Entonces, uno de esos valores es el ser educados en el sentido de limpiar, de tener aseados. Y a nosotros nos gusta nuestra casa tener aseado. Esta casa, este barrio es nuestra casa. Y por lo tanto tenemos que mantenerlo limpio, tenerlo bonito, que las autoridades tengan un poquito de compasión y vengan a limpiar ese parque que es el único que tenemos. Entonces, que sí me gustaría que la gente, los jóvenes, se piensen que solamente a beber un solo Chimbacalle. Alcaldía Metropolitana.